Buenas tardes a todos, amigos del grupo B del Taller Básico de Bioética para Adolescentes. Esta es nuestra última clase. Está aquí Omar, amigo y discípula de la doctora Calva desde Luisiana, si mal no recuerdo. ¿Estás en Nueva Orleans? En la ciudad de San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. No, te estoy cambiando de super lugar. Entonces vamos a empezar ya con César para lo que es nuestra última clase. Por favor, chicos, aprovechen para analizar, para preguntar. Cualquier cosa aquí estaré al pendiente. Pues adelante, César, gracias. Sí, excelente. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ale, ¿me pudiera recordar, con ellos no miramos naturaleza humana, ¿verdad? No, porque esta clase la dio la doctora Pili, no la diste tú. Entonces, Sí, excelente. Sí. Muy bien. Vamos con ustedes a analizar algunos conceptos de naturaleza humana y aquí voy a compartir mi presentación con ustedes. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de naturaleza humana y algunos principios de bioética, pero pienso que para nosotros poder entender estos conceptos es preciso que primero comprendamos el concepto de naturaleza humana, ¿sí? Excelente. Hay dos ciencias así a rasgos muy grandes, a través de las cuales nos vamos a basar en esta tarde. Yo más que nada me inclino más hacia la filosofía. Yo sé un poco de las ciencias biológicas, pero esa no es mi área. Entonces, me voy a inclinar más hacia la filosofía, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar el concepto de naturaleza humana y sabemos que existen dos grandes realidades, ¿sí? Dentro de cada persona, dentro de cada ser humano. Está la realidad corpórea y está la realidad inmaterial, sí, que es el alma. El alma no se puede, tal vez, no se puede ir a un laboratorio y medir el alma, no se puede pesar el alma, pero sabemos que es una realidad que existe. La filosofía estudia este concepto del alma. Incluso filósofos antes de Cristo, antes de tener una revelación divina a través de la persona de Jesucristo, filósofos como Aristóteles argumentan y ellos van observando a través de la observancia, van aclarando algunos puntos sobre el alma. Entonces, el día de hoy voy a apelar a la filosofía y dentro de la filosofía quiero decirles que existe una ciencia que se llama la metafísica. No tiene nada que ver con el concepto que hoy en día nos quieren vender de nueva era, ¿sí? De este concepto muy chafa, muy antifilosófico incluso, de metafísica. Metafísica es una ciencia estrictamente hablando que corresponde a la filosofía y así de manera muy sencilla la metafísica se refiere a lo más allá de lo físico, las realidades que existen pero que no son físicas, ¿sí? Por ejemplo, un pensamiento. Un pensamiento existe, pero ustedes no pueden medir un pensamiento. Ustedes probablemente pudieran expresar un pensamiento a través de alguna acción determinada que ustedes hagan. Entonces, dentro de esta rama de la metafísica, tenemos la teleología. Esta ciencia es una de mis ciencias favoritas porque la teleología estudia la finalidad de los seres, de las cosas, y nos ayuda a saber hacia dónde se dirige, las acciones también incluso. Otra ciencia que vamos a estudiar el día de hoy un poquito es la meriología. La meriología estudia el todo y sus partes. Es la ciencia, disciplina encargada de estudiar el todo y sus partes. La ontología, que estudia el ser, qué es, qué no es, y como hoy vamos a hablar sobre naturaleza humana, esta ciencia es crucial para nosotros. Pero también vamos a mirar algo de lógica y ética, ¿sí? Y ustedes, yo sé que ustedes están más familiarizados ya con las ciencias biológicas, que pueden analizar más ya lo corpóreo, como es la biología, tal vez embriología, genética
o endocrinología. Por ejemplo, en la endocrinología estudié este tema de las hormonas, ¿sí? Entonces, para irnos adentrando en el tema, la naturaleza humana decíamos que son dos realidades. Son dos realidades en el sentido, vamos, que se pueden distinguir solamente para su análisis, pero en realidad es muy difícil decir, oh, aquí está el alma o aquí está. No, porque lo que le da vida al cuerpo es el alma. Entonces, nosotros somos una unidad sustancial, ¿sí? Nosotros no somos dos cosas, no quiere decir que por un lado yo soy alma y por otro lado yo soy cuerpo, no, sino somos una unidad. Les voy a poner tal vez el ejemplo de una moneda. Cuando ustedes toman una moneda, ustedes miran dos aspectos de esta moneda, pero solamente es una moneda, ¿sí? Estamos muy familiarizados en cuestión de analizar, por ejemplo, lo que es el cuerpo a través de las ciencias empíricas, como es la biología, pero desgraciadamente nos vamos olvidando de una realidad que existe y que es el alma. El alma es aquel principio que da vida, es lo que da vida. Por ahí el otro día estaba yo leyendo incluso con la doctora Pilar, me mandó por ahí algún artículo que decía, los científicos han creado células. Y yo me quedé y le dije, ¿han creado células? Pues, en realidad no, no pueden crear células, solamente se toman tal vez alguna muestra y de ahí promueven alguna reproducción, alguna duplicación, pero en realidad un científico no puede crear una célula por definición. ¿Por qué? Porque esto involucra dar vida. Y nosotros en sí, yo, por ejemplo, yo no puedo decir, yo voy a aplicarle vida a esta materia. No, ¿sí me explico? Entonces, a veces estamos muy confundidos en estos temas precisamente porque olvidamos la filosofía o las realidades inmateriales, ¿sí? Yo les hago a ustedes la pregunta, así no la tienen que contestar, simplemente, ¿qué es el alma entonces? Bueno, ahorita vamos a analizar qué es el alma. Hoy en día, a veces dentro de todo este relativismo ético que a veces nosotros estamos viviendo y de que ya no sabemos lo que es verdad, ya no sabemos lo que es mentira, existen muchas opiniones y a veces estas opiniones no están basadas en la realidad, ¿sí? Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, personas que hablan de definición de persona, qué es una persona, qué no es una persona, especialmente en el tema del inicio de la vida, cuando se va a tratar el tema de los abortos y este tipo de cosas. Hay algunos, por ejemplo, que argumentan y que dicen, bueno, es que la vida inicia cuando inicia la actividad cerebral. Y otros que dicen, no, es cuando el embrión o el feto tiene la capacidad de sentir dolor. Y así van haciendo diferentes afirmaciones que se alejan mucho de la realidad empírica y la realidad filosófica. Quiero aquí aclarar un punto. La filosofía y la ciencia no se contradicen, hacen una muy buena mancuerna, ¿sí? Pero a veces nosotros queremos crear un pleito entre estas dos ciencias. Y créanme que vamos a hacer una gran injusticia de querer que la filosofía y las ciencias empíricas estén en un constante pleito, voy a decirlo de esta manera. Entonces, yo les voy a presentar el día de hoy una definición de persona que tiene un gran fundamento filosófico. Y es esta definición que está hasta aquí, hasta arriba, que ustedes pueden ver en sus pantallas, en sus teléfonos celulares. Es sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición de persona ha sido propuesta por un pensador que se llama Boecio. Boecio es un gran pensador y nos ha dado esta gran definición de persona y que hasta el día de hoy la seguimos utilizando, que hasta el día de hoy miramos la gran consistencia que tiene esta definición. Otras definiciones pueden carecer en muchas cosas, ¿sí? Porque si uno trata de aplicar esa definición en
todos los casos, ahí miramos muchas inconsistencias. Incluso a veces podemos mirar algunas contradicciones. Y sabemos que un tema filosófico hay que evitar estas inconsistencias, hay que evitar estas contradicciones, porque esa no sería una buena filosofía. Yo les voy a explicar lo que es una sustancia. Bueno, una sustancia está creada por materia y por forma. Y esto es lo que conforma una sustancia. Nosotros, en este sentido, nuestra materia es todo lo material, todo el cuerpo, ¿sí? Todos los elementos químicos, es esa materia. La forma es aquello que hace que sea esa cosa y que no sea otra cosa. Por ejemplo, mi forma en este sentido, la forma de cada uno de ustedes es su alma. El alma hace que ustedes sean ustedes y no sean otras personas. Porque tal vez ustedes pueden decir, bueno, es que todos los seres humanos tenemos al menos los elementos químicos muy similares, muy parecidos, pero ¿qué es lo que nos diferencia unos de otros? Precisamente es el alma. Alguno de ustedes tal vez pudiera tener algún gemelo idéntico. Y el gemelo idéntico, no sé si ustedes sepan, los gemelos idénticos comparten la misma genética. Tienen básicamente sí, es la misma genética. Pero ¿qué es lo que los hace tan diferentes el uno del otro? Es el alma. Entonces, de acuerdo a Aristóteles decía que hay tres tipos de forma. A la forma, quiero decirles, también se le conoce como alma, ánima o principio de vida. Y hay tres tipos de alma. Está el alma vegetal, como su nombre lo indica, del reino vegetal, el alma de los animales y el alma racional, que es el alma de nosotros los seres humanos, ¿sí? Y cada persona tiene una alma racional, cada animal tiene una alma, su alma propia. Algo muy peculiar sobre el alma vegetal y el alma animal es que estas, después del proceso, del fenómeno de la muerte, estas no trascienden, estas ahí se quedan, estas dejan de existir. En cambio, el alma racional, cuando llega el momento de la muerte, que el momento de la muerte, muy filosóficamente hablando, pero también se puede comprobar de manera empírica una vez que este fenómeno sucede, es cuando ocurre la separación del alma y del cuerpo. Y el alma trasciende, es decir, el alma sigue existiendo. No existe, no ya no está en un estado natural, porque ahora es el alma sin el cuerpo, ¿sí? Pero sigue existiendo. Lo que no ocurre con los animales, no, lo que no ocurre con el reino vegetal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo les quiero poner ahora un contraste para que ustedes puedan entender esta idea del concepto de la forma o del alma de manera más clara. Aquí yo les puse el ejemplo de una roca. Aristóteles ponía el ejemplo de algunas cosas que no son por definición vivas o que no tienen alma, que no tienen forma estrictamente hablando. Pero vamos a decir que tienen forma en el sentido de la forma que han tomado. Por ejemplo, aquí esta roca. Esta roca es materia, ¿sí? Y tiene una forma muy específica. Pero si ustedes toman un cincel y comienzan a cincelar esta roca y hacen una escultura, bueno, ahora esta roca, sin alguna forma, va a tomar una forma, aún es alma. Simplemente se le dice forma por el diseño, ¿me explico? Y estrictamente hablando, pues una roca no tiene alma, porque una roca no está viva, ¿sí? Solamente los seres tienen alma, porque el alma es, podemos llamar a estos objetos inertes que no tienen vida para poder entender este concepto de diseño, de forma en estos seres inertos. Bueno, podemos llamarles, de acuerdo a Aristóteles, artefactos, simple artefactos.
Por ejemplo, si yo les presentara a ustedes un robot que pudiera hablar, por ahí ya se ha dado casos, un robot que pudiera hablar, un robot que supiera diferentes idiomas, un robot que pudiera hacer diferentes actividades, alguien pudiera decir, wow, ya se creó un robot, ya el robot tiene alma. No, el robot no tiene alma, el robot simplemente es un artefacto, por definición, ¿sí? Que gracias a algunos circuitos eléctricos puede tener una función, pero estrictamente hablando no tiene vida. Entonces, yo aquí les voy a poner, tal vez ustedes en sus clases de secundaria o preparatoria han mirado el tema de química orgánica. Por ejemplo, les voy a explicar así con este ejemplo, sin intentar confundirlos, para que otro ejemplo sobre materia y forma. Sabemos, pues, pueden tener un carbón con 4 hidrógenos, pero si estos hidrógenos cambian de posición, a pesar de que tienen la misma cantidad, es decir, un carbono y los 4 hidrógenos, pero si cambian de posición, ya no es esa sustancia. El hecho de cambiarlos de posición hace que los mismos elementos, la misma cantidad de elementos, reciba otro nombre, ¿sí? Reciba otra forma, vamos a decir, que sabemos que este es un artefacto, ¿sí? Entonces, ya que hicimos la distinción entre los tipos de formas versus un artefacto, bueno, ahora vamos a hablar y decir cuál es la siguiente confusión. César, Hoy en día principalmente si aplicamos, ay, sí, perdón, es que pregunta Ara que cómo se comprueba que el alma, no, digo, ahorita tantito me desconecté, que cómo se comprueba que el alma después de la muerte sigue existiendo. No sé si ya, o sea, si ya habías leído la pregunta o ya la contestaste, igual te estoy aquí. no, no la había leído. Ah, bueno, pues Sí, estaba esa. mira, sería, sí, por definición sería, créanme que necesitaría casi otra clase entera para poder explicarles todo esto de la trascendencia del alma. Voy a decir que si ustedes están más interesados en esto, pueden incluso dar Aristóteles. No sé si ustedes alguna vez han leído Aristóteles en sus clases de secundaria, preparatoria. Hay un libro muy específico que es que se trata así sobre el alma de Aristóteles en español, no sé, es de ánima en latín. Entonces él ahí comienza a explicar muy bien sobre este tema de la trascendencia del alma. Y este tema a continuación ha sido estudiado por más filósofos, especialmente en la Edad Media, tanto como Tomás de Aquino, que ustedes podrían decir, bueno, pero es que Tomás de Aquino era católico. Independientemente de la fe que Santo Tomás o Tomás de Aquino profesaba, bueno, él dio grandes aportes a la filosofía, ¿sí? Y tenemos que hacer esta distinción muy grande. No porque alguien sea católico, vamos a querer invalidar sus argumentos. No porque, por ejemplo, un médico sea católico, vamos a decir, no, tú eres católico, tú no sabes medicina. Eso sería una gran falacia, que de hecho ahorita a continuación la vamos a mirar. Entonces, el día de hoy se comete un grande error en este sentido del alma. Se comete el error de creer que un ser humano tiene la pluralidad de almas, ¿sí? Algunos pensadores cometieron este error y miraron, se encuentran muchas inconsistencias en este pensamiento de la pluralidad de almas. Es decir, les explico. Hay personas que se atreven a afirmar que dentro de un ser humano también se encuentra una alma animal y una alma vegetal. O otro caso, algunas personas piensan que dentro de un ser humano se encuentra el alma de dos personas, es decir, dos personas están en un mismo cuerpo. Esto no tiene mucha conciencia en una identidad. La mera observancia nos da la pauta para nosotros afirmar que que solamente los seres vivos tienen una alma, ¿sí? Ahorita voy a poner un ejemplo de la pluralidad de almas en cuestión del sentir en el inicio de la vida y del final de la vida, para que ustedes vean
cómo al no tener una buena fundación, una buena base filosófica, podemos caer en graves errores. Entonces, así de manera muy sencilla les voy a explicar, ya les expliqué lo que es el alma, algo inmaterial, lo corpóreo. Dentro de la filosofía hablamos de lo que son la esencia y los accidentes, ¿sí? Antes de meterme a la esencia y a los accidentes, les quiero explicar que este hecho que nosotros solo somos una unidad, como les explicaba con el ejemplo de la moneda, a veces las analogías, los ejemplos se quedan muy cortos para poder explicar realidades, ¿sí? Pero tenemos que tomar analogías, ejemplos que nos puedan ayudar. Entonces, a este fenómeno nosotros lo podemos llamar como sustancialismo o monismo con propiedades duales. Monismo con propiedades duales porque somos una sola unidad. Mono, uno del griego, ¿sí? Propiedades duales, que está el alma y está el cuerpo. Entonces, ahora sí les explico lo que es la esencia y los accidentes. La esencia básicamente es aquello que permanece y que no cambia. Los accidentes son aquellas cosas, aquellas partes que constantemente están sufriendo un cambio o que están sujetas a cambio. Puede ser constante, no puede ser constante. Entonces, yo les voy a decir que ha habido dentro de la historia de la filosofía, ha habido un gran reduccionismo por parte de algunos pensadores. Al intentar rechazar a la filosofía aristotélica, es decir, muchos de los principios que Aristóteles nos planteó, ellos intentan promover nuevos principios y cometen muchos errores. Por ejemplo, se cae en el error muchas veces de decir, no, el alma no existe, solamente somos una realidad corpórea. Pero entonces, ¿cómo explicamos que una materia tiene vida? ¿Cómo explicamos el fenómeno de la muerte? ¿Cómo explicamos si solamente somos procesos químicos? ¿Cómo explicamos la identidad de una persona? Si solamente reducimos nuestra realidad, nuestro ser, a simples o complejos procesos químicos, créanme que constantemente estaríamos cambiando de identidad y estaríamos dejando de ser nosotros constantemente. Y tal vez el César que les habló hace 5 minutos no es el mismo César que les está hablando en el presente, ¿sí? Hay un pensador que a mí en lo particular no me gusta mucho, es David Hume. Él promovía precisamente esto, un monismo, es decir, que solamente somos lo corpóreo. Y era muy materialista, en el sentido materialista que solamente intentaba reducir al ser humano a lo mero material. Pero hay un principio en metafísica. Dijimos que íbamos a hablar sobre dentro de la metafísica hay una rama que se llama la meriología y que esta ciencia estudia el todo y sus partes. Y hay un principio metafísico que corresponde a la meriología que se llama, o que este principio nos dice, el todo, en este caso el ser humano, no puede ser reducido a alguna de sus partes. Es como si yo les dijera, todo tu ser lo voy a reducir a tu pie, a tu cara, a tu corazón, a tu cerebro. No, esas son partes importantes para que ustedes tengan vida, para que tenga vida, que forman parte de nuestra identidad, pero no lo es todo. Entonces, imagínense que solamente reducimos, por ejemplo, el caso de la genética. La genética es una ciencia. No podemos reducir el ser humano solamente a la genética, porque les comentaba sobre eso de los gemelos idénticos. En el caso de los gemelos idénticos, lo que ocurre, aquí me voy a pasar a la siguiente proyección, aquí. Ustedes pueden mirar que normalmente se da que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y es locura. Pero una razón que todavía no se puede explicar, el fenómeno de los gemelos idénticos sucede que un óvulo es fecundado por un espermatozoide
Y a las pocas horas de que es fecundado por este espermatozoide y que ya es un ser humano, en esta división celular, ahora se dividen y son dos seres que comparten la misma genética. Son estos gemelos que se parecen y que son idénticos, no son los cuates como que con los que ustedes coloquialmente los conocen, ¿sí? Esos son las personas que son idénticas que a veces hasta es muy difícil reconocer, porque comparten la misma genética. Entonces, si nosotros intentamos reducir al ser humano solamente a su genética, por ejemplo, que es un accidente porque está sujeto al cambio. Puede haber mutaciones genéticas y no por el hecho de que a ustedes les ocurra una mutación genética, ustedes dejan de ser ustedes. ¿Me explico? Ahí tendríamos un problema de identidad. Si solamente somos cuerpo, si solamente somos accidentes. Tiene que haber otra realidad. Y aquí es donde entramos en el tema del alma. Ahora imagínense, les voy a poner otro ejemplo, si solamente intentamos reducir al ser humano a su corporeidad. Imagínense que yo cometo un crimen, que yo me meto a una tienda departamental y por intentar robar, yo disparo y mato a una persona. Entonces me dan 10 años de condena y porque me dan 10 años de condena, en esos 10 años de condena mi cuerpo va a sufrir muchos cambios, tal vez me van a salir arrugas, tal vez me van a salir canas, me va a poner viejo. Sería muy injusto que si solamente reducimos al ser humano a su corporeidad, sería muy injusto decir entonces que el César que cometió el crimen hace 10 años no va a ser el mismo César que al salir o que está pagando la condena. ¿Me explico? Realmente estaría sufriendo cambios dentro de la cárcel. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de reduccionismo. Entonces, voy aquí a hablarles y decirles que siendo el alma y que teniendo el cuerpo somos una unidad sustancial. Aquí yo les quise poner este ejemplo así de manera muy ilustrativa. Ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿dónde se encuentra localizada el alma? Es una pregunta que también muchos filósofos se han hecho a lo largo de toda la historia. Si decimos que el alma es lo que le da vida al cuerpo, bueno, el alma se encuentra tan integrada en cada parte del cuerpo. A través de lo material, a través del cuerpo, se puede también expresar el alma. Yo aquí les puse un dibujo que tiene así como puntos alrededor de todo el cuerpo, tratando de explicar que el alma se encuentra en todo nuestro cuerpo, ¿sí? El alma no solamente se encuentra en nuestro corazón, no solamente se encuentra en nuestro cerebro, no solamente se encuentra en una mano, en un pie. No, el alma se encuentra, está súper integrada en nosotros. Entonces quiero hablar sobre algunas de las facultades del alma. Hay algunas facultades que son meramente animales, escuchen muy bien, facultades, no quiere decir que tengamos una alma animal. Aquí es donde entra el problema de la pluralidad de almas que les comentaba hace un momento. Tenemos facultades que compartimos con el mundo animal. Por ejemplo, el sentido común, la imaginación, la memoria, los 5 sentidos, como es la vista, el tacto. Tenemos facultades vegetativas, estas facultades que compartimos con el mundo vegetal, como es la reproducción, la nutrición, el crecimiento, ¿sí? Pero tenemos facultades racionales que ni los animales ni las plantas tienen. Y es el intelecto, voy a hablar sobre 2 ahorita, precisamente, que es el intelecto y la voluntad. Creo que la doctora Pilar hablaba con ustedes sobre este tema del intelecto y la voluntad y cómo el intelecto y la voluntad nos ayudan. El intelecto nos ayuda a conocer aquello que es verdad. La voluntad nos ayuda a ir ejecutando aquellas acciones, ¿sí? Para ir en búsqueda de la verdad, para hacer lo correcto. Entonces, estas facultades nosotros las tenemos, ¿sí? Y es importante que, por ejemplo, aquí ahora quise expresarle las facultades como manera de estos rayos que ustedes miran aquí en la imagen de
de esta persona, ¿sí? Las facultades simplemente son expresiones del alma. No podemos reducir el alma a una facultad. Por ejemplo, si hablamos del inicio de la vida, muchos empiezan a decir, hoy es que todavía no ve, es que todavía no escucha el embrión o el feto, todavía no escucha, por lo tanto todavía no es persona. Caray, estamos reduciendo todo el ser humano a los 5 sentidos, por ejemplo. O estamos reduciendo el ser humano a que tenga memoria, por ejemplo. Les voy a decir algo bien importante, que es que el ser humano simplemente, ya es o ya tiene todas las características que va a expresar a lo largo de su vida. Simplemente hay que darle un tiempo para que se expresen, pero ya está. No quiere decir que un ser humano, un embrión es un ser humano en potencia. Les voy a explicar esta definición. En potencia quiere decir que tiene la capacidad de ser un ser humano. No, sería un grave error decir el ser humano es un ser humano, el embrión es un ser humano en potencia, porque no, ya es un ser humano. Ya es un ser humano y con mucha potencia. Con potencia, no en potencia. Porque tiene muchas potencias. Simplemente hay que darle tiempo para que esas cosas se desarrollen, para que esas facultades probablemente se desarrollen y se expresen, ¿sí? Entonces, voy a recorrerme aquí un poco a la historia, al tema de la esencia de los accidentes. Había un pensador que se llamaba Heráclito de Feso, aproximadamente 544, 484 antes de Cristo, y Heráclito de Feso decía, es que todo cambia. Y él, por ejemplo, así filosofando, analizando, observando, decía, si ustedes observan un río, si ustedes van a un río y se meten a ese río y van y regresan a ese mismo río al día siguiente y se vuelven a meter, no es la misma agua la que ustedes van a tocar, con la que ustedes probablemente se van a bañar en el río. Es otra agua, es otro río. Y él afirmaba y decía, todo cambia. Y después llega otro pensador, Parménides, 515 antes de Cristo, y decía, no, es que todo permanece, no hay cambio. Y aquí como que había este conflicto de que todo cambia, todo permanece. Llega Aristóteles y hace una aplicación excelente en el tema de la naturaleza humana, en el tema de la persona. Y dice Aristóteles, es que hay algo en el ser humano que está cambiando constantemente y son sus accidentes, es su corporeidad, pero hay algo que permanece, que a pesar de los cambios, esa persona sigue siendo esa persona. Y de eso que permanece es el alma. Y Aristóteles reconcilia de una manera excelente este pensamiento, estos dos pensamientos de estos dos grandes pensadores, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora alguna de los principios, cómo pueden ser aplicados ya a lo concreto, no solamente quedarnos aquí en lo filosófico, en el mundo de las ideas, sino llevar esta realidad, sino llevar estos principios y aplicarlos en la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a hablar sobre que hoy en día a veces la filosofía es muy atacada incluso por algunos científicos. Y algunos científicos desgraciadamente no saben de filosofía, no porque tengan alguna mala intención, simplemente alguna vez no recibieron alguna formación filosófica en ese sentido. Y algunos científicos de las ciencias empíricas, me refiero, comienzan a decir, es que la filosofía de nada nos sirve. Yo les voy a decir, las ciencias empíricas, como la biología, toman
muchos principios que son meramente filosóficos. Y ellos los toman y los aplican muy bien. Les voy a poner el ejemplo de la ley de causa y efecto, ¿sí? Cuando tal vez ustedes van a un médico, bueno, el médico tiene que saber qué es lo que está causando esa enfermedad. Hace una perfecta aplicación de la ley de causa y efecto en ese sentido. Pero ustedes no pueden ir a una tienda departamental y decir, me das 1 kilo de la ley de causa y efecto. No, porque es un principio que existe y que es inmaterial, pero que sabemos que existe, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con este extremo que ya deja de ser científico por parte de algunos pensadores, de algunos científicos que dicen, por ejemplo, oh, sí, todo lo podemos explicar a través de lo empírico, a través de lo que se puede ver, a través de lo que se puede tocar, a través de lo que nosotros podemos comprobar en un laboratorio. Las ciencias exactas, ciencias empíricas, como la química, me encanta porque tienen un principio que esto les da los aterriza en la realidad. Y no sé si ustedes han escuchado del principio de incertidumbre. Tal vez lo han mirado en algún tema de secundaria. ¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? El principio de incertidumbre nos dice que no se puede conocer la posición exacta de un electrón. Para aquellos científicos que pretenden conocer todo, nos dice no podemos conocer la posición exacta de un electrón. ¿Y qué es un electrón? Bueno, el electrón es esta partícula súper pequeña. Y si no pueden conocer, imagínense solamente esto, si no pueden conocer la posición exacta de este electrón, a veces se quieren meter en terrenos más complicados, ¿sí? No estoy atacando a las ciencias empíricas, tengo mucho respeto hacia las ciencias empíricas. Simplemente estoy tratando de que ustedes vean cómo a veces cuando nos salimos de los límites, podemos afectar seriamente a otras ciencias. Imagínense, yo que soy filósofo y ustedes me ponen a construir una casa como un arquitecto, yo no sé tal vez mucho de arquitectura, ¿sí? Y yo no soy un experto en arquitectura. Entonces tenemos que respetar, cada quien debe aprender a respetar sus ciencias. Yo les voy a poner el ejemplo de la aplicación de estos principios en el tema de la simetría de la vida. Existe una simetría en la vida de cuándo la vida humana, la vida individual humana, cuándo inicia y cuándo termina. Sabemos, esta es una evidencia científica, que la vida inicia en la concepción o la fecundación, ¿sí? En este momento, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se da lo que se conoce como la explosión de la vida. Y en este momento ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo podemos comprobar? Para poder comprobar, yo les voy a decir que mantengan en mente siempre ahorita mientras yo estoy hablando de esto, estos dos principios filosóficos, que es la ley de no contradicción. ¿Qué nos dice la ley de no contradicción? La ley de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser, es decir, o estos son lentes, pero estos no son lentes, porque estoy atentando contra la ley de no contradicción. Y decía por ahí uno de los pensadores que proponían este principio, decían, si alguien atenta contra la ley de no contradicción y es muy terco, es más, ni siquiera sigas perdiendo el tiempo con esa persona, ¿sí? Hoy en día a veces miramos que se atenta mucho contra la ley de no contradicción. Dijimos que íbamos a hablar de lógica y la ley de no contradicción es el primer principio lógico. Entonces, para aquellos que dicen, bueno, es que la vida humana no comienza en la concepción, la vida humana no comienza en la fecundación. Bueno, yo les haría la pregunta,
dijimos que la filosofía también estudia los seres vivos por cuestión del alma y qué es lo que le da vida y a la materia, ¿sí? Yo les haría la pregunta, a ver, en este momento, cuando ya se une el óvulo con el espermatozoide, que se llama concepción, fecundación, si yo les hago la primera pregunta, este ser, este que aparece célula, pero es un ser de una célula, constituido de una célula, ¿está vivo o no está vivo? Me voy a regresar aquí un poco a las otras presentaciones. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Es materia meramente inerte o está vivo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Es- Que está vivo. ¿Cómo lo pueden comprobar que está vivo? Pues porque, o sea, no es una materia inerte. Pues sí. Vámonos aquí ahora a las facultades. A ver, ¿tiene facultades vegetativas? Sí. Sí, porque está creciendo, se está nutriendo, se está reproduciendo constantemente. ¿Tiene facultades animales? Sí, ya las tiene, pero todavía no las puede expresar, pero ahí las tiene, ya están presentes. ¿Tiene facultades racionales? Bueno, ahorita vamos, si tiene facultades racionales, ya las tiene, pero todavía no se desarrollan, ¿sí? Todavía no se expresan, mejor dicho. Entonces, vamos a mirar a aquellos que dicen, no, no es un ser humano. Yo les hago esta pregunta que les hice a ustedes. ¿Está vivo o no está vivo? Porque si me dices tú que está vivo, bueno, la biología, dentro de la biología, ustedes lo han visto tal vez mejor y lo conocen tal vez mejor que yo. La biología clasifica, viene con este tema Carlos Darwin, y él clasifica los seres vivos y les da una especie. Entonces, si decimos que sí está vivo, dime a qué especie pertenece. ¿Y cómo podemos saber a qué especie pertenece? Bueno, si nos vamos y miramos adentro de la genética, porque la genética es una expresión, o a través de la genética se puede saber a qué especie pertenece. Y fíjense cómo estas personas que dicen o que aparentemente no saben si este es un nuevo ser humano, dicen, bueno, es que sí tiene genética de humano, pero no es humano. Y aquí es donde entran, caen en el grave error de no respetar la ley de no contradicción. Dicen, es que sí es, pero no es. Y esto atenta contra la lógica. ¿Me explico? Hay algunos que dicen, bueno, es que sí está vivo, pero todavía todavía no le late el corazón. Es que todavía no tiene, su cerebro todavía no se desarrolla. Su sistema nervioso central todavía no se desarrolla. Aquí se comete el error de reducir el todo a una de sus partes, a una de sus facultades. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir, cuando ustedes argumenten, cuando ustedes hablen sobre estos temas, por favor, no caigan, que también dentro de la lógica se conocen las falacias o se estudian las falacias. No caigan en la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir esta falacia ad hominem? Cuando yo a veces intento tener un diálogo académico y cuando a veces las personas no tienen honestidad académica y simplemente quieren estar argumentando por querer estar argumentando, pero no por querer buscar la verdad. Y cuando a veces caen en esta falacia ad hominem, que ya no atacan o ya no contraargumentan alguna de las premisas, alguna de las partes de sus argumentos, sino los atacan a ustedes. Les comienzan a decir, bueno, tú dices que el embrión aquí sí es una nueva persona, pero tú me caes muy mal porque tú tienes el color, el tal color, y por eso yo no te creo.
Y comienzan a utilizar esta falacia ad hominem, que es atacar a la persona y no atacar al argumento. Por favor, no caigan en este tipo de falacias. Ustedes tengan la honestidad académica, ¿sí? Porque la honestidad académica los va a llevar muy lejos. La honestidad académica es este deseo que todos tenemos en lo profundo de nuestro ser que quiere buscar la verdad, ¿sí? Entonces, ahora que ya hablamos sobre el inicio de la vida, vamos ahora a ver algo que quiero comentar. En este momento, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, en este momento el alma es creada. El alma no existía antes de la concepción. El alma es creada en ese preciso momento. Porque, ¿qué tenemos antes de la concepción? Tenemos un óvulo y tenemos un espermatozoide. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que el óvulo también está vivo, es que el espermatozoide también está vivo. Nos hacemos la pregunta meriológica entonces. ¿El espermatozoide es un todo o es una parte? ¿Es la parte de un todo o es un todo en sí mismo? Y vamos a caer, científicamente hablando, en la conclusión que un espermatozoide es parte de un varón, que un óvulo es parte de una mujer, ¿sí? Entonces aquellos que dicen, bueno, es que también si dices que el embrión, que en el momento de la concepción ya es una nueva persona humana, bueno, pues estamos hablando de personas humanas en los cientos o miles de espermatozoides y también en los óvulos. No, porque lo podemos comprobar científicamente. Un óvulo, un espermatozoide solamente tiene la mitad de la carga genética. ¿Sí? Tiene 23 cromosomas el óvulo, tiene 23 cromosomas el espermatozoide. Aquí, esta nueva persona tiene 46 cromosomas, que es una gran expresión de la realidad, que es una unidad sustancial de naturaleza racional, como decíamos. ¿Sí? Creo que la vez pasada ustedes miraban los elementos del acto humano con la doctora Pilar y para poder hacer un análisis de la ética y decíamos que entonces son estos tres elementos y que si alguno de estos elementos está mal, todo el acto va a estar mal. Yo les dije que vamos a hablar sobre la teleología, que la teleología estudia la finalidad de las cosas o la finalidad de los seres. Yo les hago la pregunta a ustedes. Ustedes están ahorita estudiando estas clases de bioética, este taller de bioética. Y específicamente hablando, estamos hablando sobre la ética, que es una ciencia. ¿Cuál es la finalidad de la ética? Yo les pregunto a ustedes. Ya que ustedes dentro de la ética tenemos el acto humano y los elementos del acto humano son tres: el objeto, el fin y la circunstancia. Objeto quiere decir el medio también, ¿sí? Medio, fin y circunstancia. Yo les hago una pregunta entonces. ¿Cuál es la finalidad de la ética? ¿Para qué tenemos la ética? ¿Para complicarnos la vida? ¿Para hacer las cosas más difíciles? ¿Cuál es la finalidad de la ética? ¿Cuál es la finalidad de esta ciencia? ¿Qué me dicen ustedes? Para diferenciar entre lo que está bien y lo que está ¿Y para qué quieres diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal? Excelente respuesta. A ver, les invito ahorita, vamos aquí a filosofar. ¿Qué se van a ganar ustedes en diferenciar lo bueno de lo malo? Llegar a lo mejor. Llegar a lo mejor. ¿Y para qué quieres Para llegar ser a lo feliz. mejor? Para ser feliz. Aquí hablamos del tema de la felicidad. Y Aristóteles, no sé si les comentaba ya la vez pasada, Aristóteles habla y dice, la felicidad se logra solamente a través de la virtud. Es donde él aquí habla a lo largo de la historia ha habido muchos pensadores que, por ejemplo, dicen, no, es que
ya este tema de la virtud ya hay que cambiarlo por el placer de cosas. Pero la ética está muy vinculada al tema de la edad. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué es felicidad? ¿Cómo pudieran Mm, definir la Pues felicidad? para mí es hacer lo que te gusta, lo que realmente te gusta. Y esto, ¿Y qué pasaría si no haces lo que te gusta? pues yo creo que en mi caso, pues vives como inconforme, porque si no haces lo que te gusta, pues qué aburrido, ¿no? Pues no sé, yo digo. Ujú. Por ejemplo, les voy a decir, a mí a veces, supongamos que a mí a veces no me gusta practicar alguna virtud. Por ejemplo, el hacer mi tarea, un ejemplo. Pero, Si yo hacer mi tarea y yo me paso haciendo mi tarea, me la paso haciendo algo que no me gusta, ¿eso atenta contra mi felicidad? o sea, no. Pero por ejemplo, en ese caso, o sea, por ejemplo, no sé, o bueno, yo no, que, o sea, voy a la escuela y todo, y estudio y así. O sea, igual sí no me gusta hacer la tarea, pero si no hago la tarea, pues no aprendo, y si no aprendo, pues no sé, repruebo el semestre o no, Excelente. pues Es no. aquí donde entra el tema, ¿sí? ¿Se ven cómo va todo ya aclarándose? El tema de virtud, hay cosas que no nos van, que son cosas virtuosas, pero que va a dar lo mejor de nosotros mismos. Y aquí es donde entra la ética. Por ejemplo, a veces nos cuesta mucho la cuestión de este tema de la honestidad. A veces es más fácil decir una mentira, ¿verdad? Y intentamos a veces justificar mentiras poniéndole colores a las mentiras, pero al fin son mentiras. Entonces, ética, les digo, tiene que ver con este tema de la felicidad. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con un pensamiento que se le llama el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo que se promueve donde se puede, evita el dolor y busca el placer, porque ahí se encuentra la felicidad. Entonces, imagínense que a mí me gusta mucho tomar algún producto, refresco, y yo solamente tomo refresco, por eso me produce placer. Y yo, bajo los principios propuestos por el hedonismo, yo puedo decir, bueno, es que a mí me da mucho placer el tomar refresco constantemente. Eso me da felicidad, eso me hace feliz. A ver, ¿realmente es respeto mi cuerpo? ¿Realmente estoy ayudando a mi cuerpo o estoy atentando contra mi cuerpo? Alguna persona, por ejemplo, pudiera decir, a mí me gusta mucho tomar alcohol y el tomar alcohol me produce mucho placer, me produce mucha felicidad. Soy muy feliz cuando tomo. ¿Eso es felicidad? Tenemos que tener cuidado con ese pensamiento hedonista, ¿sí? Para eso está la ética. Entonces decimos que la ética teleológica, su finalidad es la felicidad. Está muy vinculada con este tema de la felicidad. Veíamos también lo que es el principio del doble efecto. No me voy a meter en el principio del doble efecto, pero quedamos de ver, analizar estos otros principios como es la objeción de conciencia, el principio de la duda y el principio terapéutico. Muy bien. Quiero hablar ahorita sobre el tema de la objeción de conciencia, pero para poder hablar sobre este tema, quisiera explicarles qué es la conciencia. Porque no hablar de ello sin antes comenzar a definir qué es la conciencia. Decíamos que somos una unidad sustancial de naturaleza racional. Y decíamos bien, en este sentido, que de la conciencia, que
podemos entonces decir que dentro de nuestra naturaleza tenemos la conciencia, regresar en el tema del final de la vida o del inicio de la vida. Hay muchos que dicen, es que no es consciente de su existencia, por lo tanto no existe. Tenemos cuidado porque ya había un pensador llamado René Descartes. Tal vez ustedes lo han escuchado antes. Descartes decía, pienso, luego existo. Y eso con ese pensamiento porque imagínense, si yo no pienso, entonces yo no existo. Y esto va en contra de algo científico, porque cuando yo estoy dormido, tal vez yo no estoy pensando, o tal vez sí estoy pensando, pero yo no voy a reducir toda mi naturaleza humana a mi pensamiento, ¿sí? Las personas en el tema del final de la vida dicen, es que ya no está consciente, ya está muerto. Y después hay otros que dicen, es que ya no está consciente porque tiene una muerte cerebral. Tenemos que tener cuidado con estos conceptos, porque, por ejemplo, la muerte cerebral no es auténtica muerte. Han venido aplicando, se han venido inventando este tipo de conceptos como muerte cerebral con otros fines. Entonces, les hago muchas de las veces la pregunta, a ver, si dices que no está muerto, que si dices que esta persona diagnosticada con muerte cerebral, que ya tal vez no es consciente de lo que está ocurriendo en su exterior, ¿cómo tú me puedes explicar que le late el corazón? ¿Cómo tú me puedes explicar que está respirando aún con la ayuda de un ventilador? ¿Cómo tú me puedes explicar que está haciendo sus necesidades fisiológicas? ¿Cómo tú me puedes explicar que tiene una temperatura basal de una persona viva? Y así, ¿cómo tú me puedes explicar que todavía se pueden hacer mediciones hormonales, que todavía hay actividad así de manera muy integrada con todo su cuerpo? Entonces, dicen, bueno, nuevamente, estamos en una contradicción. El otro día les voy a compartir algo que decía, platicaba con un filósofo y me decía este filósofo, hablando del tema de muerte cerebral, me decía, es que lo que le da vida a aquellos pacientes con muerte cerebral es el ventilador cuando los intuban. Y yo le decía, wow, qué gran descubrimiento has hecho. Se lo decía de manera irónica. Le decía, yo no caso todavía de que a un cadáver lo conectes a un ventilador y el ventilador le dé vida al cadáver. Porque ya hubiéramos resucitado a mucha gente, a muchos tal vez seres queridos, amigos que han partido, ¿sí? El ventilador no da vida, el ventilador solamente sostiene lo que ya está presente ahí. Entonces, no podemos reducir nuevamente hablando del tema de conciencia a que si es consciente, sí está vivo. Porque probablemente está en un estado de coma profundo y no está consciente y no por eso podemos afirmar que ya está muerto, ¿sí? Entonces, regresando al tema de la objeción de conciencia, podemos entonces decir que ¿qué es la conciencia? La conciencia es este fondo insobornable al cual no le podemos mentir, con el cual no podemos fingir, y es este fondo donde nos encontramos con nosotros mismos. Cuando ustedes, por ejemplo, decimos que es un fondo insobornable, cuando ustedes, por ejemplo, han dicho alguna mentira y ustedes se salen de ese contexto, esa situación, y dicen, "No de mentir. Es que yo hice esto mal". ¿Qué es eso que les está dictando a ustedes que ustedes han hecho eso mal? Es su conciencia. Pienso que todos hemos experimentado este tipo de cosas, ¿sí? Pero a veces crean que nuestra conciencia se va afectando tanto por el ruido que tenemos en nuestro alrededor, por el activismo que tenemos constantemente. Por ejemplo, a veces tenemos miedo a estar en silencio con nosotros mismos.
y escuchar nuestra conciencia, hacer un análisis de nuestra conciencia. Porque encontrar con nuestra propia realidad y la propia realidad. La conciencia se ve influida por diferentes cosas. Una, la familia. A veces podemos tener una familia que nos ayuda mucho a formar nuestra conciencia. Pero, por ejemplo, podemos tener el caso de una familia donde se dicen tal vez malas palabras, donde hay adicciones, donde hay este tipo de abuso emocional, incluso hasta físico, y todo esto va afectando nuestra conciencia. Nosotros nos vamos ya perdiendo esa sensibilidad de lo que está mal. Si estamos acostumbrados a decir mentiras, a escuchar mentiras en el contexto familiar, esto afecta nuestra conciencia. También nuestra conciencia es por las interpretaciones que nosotros tenemos, a veces erróneas, de la ley natural. Yo aquí les quiero decir, por lo tanto, que la conciencia es algo mutable, algo que cambia, algo que si no la estamos formando constantemente, se va a comenzar a deformar. Les voy a poner el ejemplo de una liga o un elástico. Si ustedes tienen una liga o un elástico, y si ustedes lo cuidan muy bien, este elástico se va a mantener firme. Pero si ustedes lo están estirando así de manera muy agresiva, este elástico se va a aflojar, va a dar fuerza. Lo mismo sucede con la conciencia. Cuando nosotros no cuidamos nuestra conciencia, comenzamos a agredir, comenzamos a tentar, inclusive contar mentiras a nosotros mismos, créanme, nuestra conciencia va a ir perdiendo fuerza, va a ir perdiendo firmeza y va a cambiar. Yo les voy a poner el ejemplo. La semana pasada hablábamos sobre con el otro grupo hablábamos sobre cómo en el tema de la conciencia, tal vez copiar en algún examen. Cuando ustedes copiaron la primera vez en algún examen, ustedes, su cuerpo estaba así alerta a cualquier ruido, pensaba que todo el mundo los estaba mirando y tal vez ustedes antes de decidirse copiar en ese examen, ustedes decían, no, no lo hagas, se van a dar cuenta, no lo hagas, no copies. Y tal vez las manos les sudaban, ustedes estaban súper nerviosos. Y tal vez ustedes estaban pensando, ¿y qué va a pasar si me descubren? Y estaban el nerviosismo estaban muy nerviosos, ¿no? Ahí pudo pasar dos cosas. Una, los descubren y su conciencia les iba a decir, te lo dije. Dije que no. Te dije que copiar no estaba bien. Pero si a ustedes les fue muy bien, vamos a decir, en la copiada, probablemente ustedes se dijeron a sí mismos, ¿ves? No pasa nada. A la segunda vez que ustedes copian, tal vez ustedes ya no van a tener el mismo nerviosismo. Tal vez ustedes ya se van a ir acostumbrando. A la tercera vez, va a ser súper fácil para ustedes copiar. A la cuarta vez, va a ser más fácil. ¿Se fijan entonces cómo nuestra conciencia puede ser afectada? Y yo les decía algo de la ley natural. Es bien importante tener este entendimiento de la ley natural. En el tema de bioética es súper esencial hablar sobre la ley natural. ¿Por qué? Les voy a explicar así de manera muy sencilla. La ley natural está arriba de la ley positiva. La ley positiva está aquí abajo. ¿Cuál es la ley positiva? Es la ley civil, vamos a decirlo. La legislación, las leyes de sus países, ¿sí? La ley positiva siempre tiene que adecuarse a la ley natural. No debería de ir en contra de la ley natural. Hoy miramos el caso, miramos muchos de algunas leyes que sí están atentando contra la ley natural. Yo les puedo poner este ejemplo de la ley natural y de la ley positiva. Y
que un día de repente unos legisladores dicen, a partir del día de hoy, decretamos y legalizamos que las vacas pueden volar. A ver, porque los legisladores digan que las vacas pueden volar, ¿a las vacas les van a salir alas y las vacas van a volar? No, no es el caso. El hecho que una legislación diga este tipo de cosas no cambia la ley natural, porque la ley natural es firme, es objetiva. Así una legislación diga, oh, ya despenalizamos el aborto. Pues aunque la ley positiva, la ley civil diga que ya despenalizaron el aborto es matar a una persona y el matar ante la ley natural es un crimen. Decía un gran pensador, Cicerón decía, Cicerón decía él, hay una ley que está escrita en la naturaleza que no puede ser abolida ni por el Senado ni por la plebe. Y esta es la... Y les voy a decir, algo que nos dicta la ley natural dentro de nuestras conciencias es algo que se llama la sindéresis. La sindéresis es una palabra tal vez con terminación muy filosófica. ¿Qué es la sindéresis? La sindéresis básicamente es haz el bien. Todos tenemos esta sindéresis grabada en nuestra conciencia, grabada en nuestras personas. Estamos inclinados a hacer el bien y evitar el mal, pero a veces no respetamos esta sindéresis. La doctora Pilar la semana pasada recuerdo que les decía, el Pepe Grillo es la conciencia, ¿no? Que nos dicta, que nos está alertando si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Entonces, escuchar a la conciencia nos va a obligar a no actuar en contra de nuestra propia conciencia. Y la conciencia siempre nos ayuda muchísimo, créanme, pero es importante conocerla. Y para conocerla yo les voy a decir que hay algunos tipos, cómo podemos hacer la distinción de conciencia, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a la conformidad con la ley natural. ¿A qué me refiero conforme al tiempo? Es la misma conciencia, ¿eh? Pero la conciencia puede ser analizada de acuerdo al tiempo. Está la conciencia antes, durante o después de ejecutar una acción, ¿sí? Está el antes, durante y después. ¿A qué me refiero con esto? Lo mejor sería que ustedes, antes de tomar una decisión, ustedes analizaran su conciencia y dijeran, ¿esto está bien lo que voy a hacer? Y tal vez con la ayuda de los elementos del acto humano, ustedes hicieran este análisis y se dieran cuenta correcto lo que voy a hacer. Lo voy a hacer. Esa sería la conciencia antecedente, es decir, antes ustedes analizan. A veces en el tema de conciencia, la conciencia es durante la acción. Mientras ustedes están haciendo algo, ustedes pueden decir, acabo de decir una mala palabra, se me acaba de salir una mala palabra, acabo de decir una mentira. A veces en el momento justo que estamos haciendo una acción, nos damos cuenta. O a veces las personas que ya tienen una conciencia un poco adormecida se dan cuenta del mal que han hecho después de que han hecho la acción. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la conciencia se puede analizar en cuestión del tiempo. Ahora vamos en cuestión de conformidad con la ley natural. La verdadera, es decir, que nos adecuamos a la ley. Es decir, no está de acuerdo a la ley natural, que debería de estar de acuerdo a la ley natural. Pero hay dos tipos de conciencia errónea, que es la conciencia vencible y la invencible. La vencible, por ejemplo, es que ustedes antes de tomar una decisión, ustedes deberían de conocer, lo ideal sería conocer todos los elementos necesarios para que ustedes puedan tomar una decisión a conciencia,
¿sí? Hay cosas, por ejemplo, hablando el tema de que si ustedes van a hacer algo y ustedes, la vuelta prohibida, como decía la doctora, ustedes pueden decir, es que no sé si es una vuelta prohibida o si es una vuelta no prohibida. Bueno, entonces ustedes antes de darse esa vuelta prohibida en esa calle principal, ustedes deberían de saber en principio. Vamos ahora sí ya a hablar, ya que hablamos de los tipos de conciencia, qué es la conciencia, vamos a hablar sobre el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia básicamente es resistir los mandatos de la autoridad que contradicen los principios emanados de la ley natural. Esta es la objeción de conciencia. Cuando, por ejemplo, les pongo el mismo ejemplo de la vaca, la ley civil dice, la ley positiva dice, de hoy en adelante decretamos que las vacas, y por lo tanto, ustedes deben de poner todo lo necesario y deben de pagar para que se pueda aplicar esta ley. Deben de respetar a las vacas voladoras, por ejemplo. Yo puedo resistirme a los mandatos de la autoridad, porque está contradiciendo los principios emanados de la ley natural. En principio, las vacas no pueden volar, ¿sí? Como es otro ejemplo de la objeción de conciencia. Cuando la ley positiva, por ejemplo, la ley civil, habla y dice, hemos aprobado la ley del aborto. Despenalizamos el aborto, como sucedió en la Ciudad de México. Aquí los médicos pueden decir, esto está contradiciendo la ley natural, asistir a este mandato y voy a apelar a la objeción de conciencia. ¿Queda claro? Entonces, en este mismo tema de conciencia yo les quiero dar algunas cosas muy prácticas, algunos tips muy prácticos para que ustedes vayan fortaleciendo su conciencia. Primero, busquen amigos que les hablen con la verdad. Yo sé que todos tenemos aquellos amigos que nos gusta que nos estén afirmando constantemente, que nos estén diciendo cosas buenas, pero también es necesario tener esos amigos que nos hablen con la verdad, porque esos amigos que te hablan con la verdad son los que verdaderamente se interesan por ti. Aquel amigo que no te habla con la verdad y que constantemente solamente te está mintiendo para hacerte sentir bien, ten mucho cuidado, ¿sí? La otra es necesario que ustedes no hagan un mal para conseguir un bien. Aquí les estoy recordando el tema de sindéresis. Haz el bien y evita el mal. Y lo otro es lo que a ustedes no les gustaría que les hicieran. Estos tres tips muy van a ayudar mucho en el tema de conciencia. Les voy a dar un cuarto. Ustedes constantemente hagan este análisis, estos, aunque les duela, aunque les sea difícil, ¿sí? Sean honestos con ustedes mismos y aprendan a reconocer sus errores. Es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Fui grosero y tengo que pedir disculpas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al principio de la duda. El principio de la duda se los voy a explicar con este ejemplo. Imagínense que ustedes van de casa a cazar algún animal y, bueno, voy a decir, yo soy un cazador, voy a cazar un animal y de repente a esta hora de la madrugada yo estoy esperando a que salga un animal para poder cazarlo, y poder comerlo. Y entonces, de repente yo en el bosque escucho un ruido, pero solamente escucho un ruido y yo estoy ahí listo con la pistola para disparar. Pero no estoy seguro si ese ruido es de mi amigo el cazador, que probablemente está ahí, o es el animal que yo quiero cazar. Pero yo en ese momento yo no le puedo gritar, hey amigo, ¿eres tú? Porque si le grito, y si no es mi amigo, y si es el animal con mis gritos se va a espantar y va a correr. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer en ese caso? Bueno, si yo no sé
Si no tengo la certeza si ese ruido proviene del animal o proviene de mi amigo, yo no tengo que actuar. Y aquí aplico el principio de la duda. Ante cualquier duda es mejor no actuar, porque corro el riesgo de matar a mi amigo y no matar al animal. ¿Sí? Entonces, este otro principio que se llama el principio terapéutico, que es muy aplicado en la medicina, hablábamos sobre meriología. La meriología, le recuerdo, es el estudiar el todo y sus partes. El principio terapéutico dentro de la medicina, recordemos que en la medicina está el principio de no hacer daño, que hoy en día no se respeta mucho este tema. El principio terapéutico es, está permitido quitar una parte del cuerpo para salvar el todo. Pero escuchen muy bien, tenemos que hacer una aclaración entre entre estas dos palabras: mutilación y amputación. Ustedes tal vez han escuchado, le tuvieron que amputar la pierna para poder salvarle la vida, porque tenía una gran infección gracias a la diabetes que tenía, ¿sí? ¿Qué es la amputación? La amputación es quitar esta parte del cuerpo que se encuentra enferma, y al quitarla estamos salvando la vida. Por ejemplo, la apendicitis. Cuando ustedes tal vez conocen a alguien que le dio un dolor y tuvieron que hacerle alguna cirugía para quitarle la apendicitis, bueno, aquí se le está quitando esta parte para salvar su vida. ¿Por qué se le está quitando esta parte? No por un capricho, sino que esta parte estaba comprometiendo probablemente su vida, ¿sí? O lo estaba afectando. Hoy en día se promueve mucho lo que es no la amputación, la mutilación. Dicen, ay, a mí no me gusta tener esta parte de mi cuerpo, yo me la voy a quitar. A mí no me gusta tener esto, yo lo voy a quitar. Y lo quitan no porque esté enfermo, lo quitan por puro capricho. Yo he mirado últimamente en este tema en cuestión de lo dental, tal vez algunos de ustedes tienen familiares que son dentistas, saben mucho más que yo en este tema. Entonces, he mirado que hoy es muy de moda las famosas caries dentales y que tienen dientes artificiales para que se vean más blancos y este tipo de cosas. En realidad yo me hago la pregunta, ¿esos dientes están enfermos? Y yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos esos dientes son dientes sanos, pero se están mutilando, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado entre esta distinción, la amputación y la mutilación. El principio terapéutico, yo les voy a hacer esta pregunta. Ustedes deben de comenzar a agilizar su sentido común. Hoy el sentido común se hablaban dentro de las clases que a veces ya no es tan común porque lo hemos dejado perder o lo estamos dejando perder. Entonces, al desarrollar nuestro sentido común, nosotros vamos a poder distinguir entre los bienes. Por ejemplo, si ustedes tienen un bien y un mal, ¿cuál van a elegir? El bien. El bien. Y si ustedes tienen un mal mayor y un mal menor, ¿cuál van a elegir? El mal menor. El mal menor. A veces el mal menor, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, el mal menor, bueno, pues es hacerle esta cirugía y quitarle esta parte para salvar la vida, porque ya no hay otro. El principio del mal menor, primero tenemos que agotar, o es que tengo que decidir entre dos males, no. Primero busca si hay posibilidades de un bien reconocido. Y si tú analizas y ves que no hay bienes dentro de esos males, bueno, entonces ahora vete por el mal menor, pero primero tienes que agotar todas las posibilidades. Y es aquí donde se hace la aplicación del principio terapéutico. ¿Me explico? Aplicado al principio de la vida. Algunas veces
de manera muy, muy errónea se dice, bueno, es que el aborto es un tema de salud, porque si se aborta al bebé se está ayudando a la mamá. Muy equivocadamente es esto, porque el principio terapéutico solamente aplica en una persona. Es decir, yo no puedo intentar hacer daño a otra persona para yo beneficiarme y decir que estoy aplicando el principio terapéutico. Supongamos, a mí me duele la cabeza. Tal vez es un ejemplo así muy extremista, ¿no? Y tal vez es un ejemplo un tanto irreal, no real. Pero yo no puedo decir, me duele la cabeza y porque a mí me duele la cabeza, yo voy a pedir que le hagan algo a mi amigo para que a mí me deje de doler la cabeza. Esa no sería una aplicación del principio terapéutico. Sería venganza, llámenlo como quieran, pero no es una aplicación del principio terapéutico. Entonces, pienso que ya es tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Sé que fue una clase muy densa porque hablamos de naturaleza humana y de estos principios, pero me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna duda. ¿Qué aprendieron? Me gustaría que participaran y que me dijeran qué fue lo que aprendieron o con qué se quedan el día de hoy. A ver quién se atreve a participar. Yo, Ujú. Aileen. ¿puedes volver a preguntar lo que dijiste, por favor? Sí, si tienen alguna duda o con qué se quedan, ¿qué fue lo que aprendieron en esta clase? Una cosa que hayan aprendido. Que la ley positiva no siempre va en favor de la ley natural Ujú, y, pues el concepto de la ley natural. Nada más que sí me quedó esta duda de, por ejemplo, cuando son los casos de que dicen que van a desconectar a alguien, por ejemplo, cuando están en estado vegetativo porque ya tuvieron muerte cerebral, ¿ahí qué se ujú. puede hacer? O sea, si sabes que la persona ya no va a volver a estar consciente, pero pues, ¿qué se puede hacer en esos casos, no? Sí, te voy a decir, ojalá creo que Ale les va a dar la propuesta si ustedes quieren participar en una segunda parte de este taller de bioética y creo que les van a preguntar temas. Uno de los temas que han estado preguntando muchísimo precisamente es este tema del final de la vida. Te voy a responder, voy a intentar responder la pregunta. Son casos en los que se tiene que hacer un análisis muy preciso, porque tenemos aquí dos extremos. Tenemos el extremo de cometer una eutanasia y hay cuatro tipos. Está una eutanasia activa, es decir, yo hago algo para matar. Está una eutanasia pasiva, es decir, yo dejo de hacer algo para matar. Por ejemplo, dejarles de dar de comer a una persona que está enferma, es una eutanasia pasiva. Está una eutanasia voluntaria, donde la persona quiere que la maten, y está una eutanasia involuntaria, ¿sí? Entonces, en este tema del final de la vida nos podemos ir al extremo de la eutanasia. Cuatro tipos de eutanasia. O al otro extremo, que es la distanasia. No dejar que la persona muera. Sabemos que todos algún día vamos a morir, pero a veces estamos tan preocupados por querer guardar aquí y que no muera. Humanamente ya no se puede hacer nada posible, ¿sí? En este caso, tenemos que mantener la balanza aquí en el centro para no caer ni en un extremo ni en el otro. Y aquí se tiene que hacer un análisis muy preciso.
No se tiene que eutanar a la persona si está con muerte cerebral, es decir, se va a cuidar que no se caiga en estos 4 tipos de eutanasia, ni tampoco se le va a distanasiar, o también a la distanasia se le conoce como enseñamiento terapéutico, que no dejamos que la persona muera cuando tal vez ya es tiempo de que la persona muera. Pero si quieren más, cómo aprender a hacer este análisis, probablemente sería muy conveniente de que ustedes se inscribieran en la segunda parte del taller de bioética, porque creo que vamos a hablar sobre el final de la vida. Ah, ok, gracias. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aportación? A mí sí me gustaría que abrieran ese segundo taller. Sí, va a estar muy interesante porque ahora que ustedes ya conocen los principios muy generales, pueden a través de este taller, si eligen el tema del inicio de la vida o tal vez de técnicas de fertilización, procreación artificial o el final de la vida, vamos a mirar así como casos bien específicos que esto les va a iluminar mucho, les va a ayudar muchísimo para que ustedes conozcan estos temas, la realidad. ¿Alguien más? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué fue lo que aprendieron el día de hoy? No tengan miedo de participar. Pues en este caso, yo creo que lo que aprendí sería más bien cómo funciona y cómo se aplican las falacias de hominem. Creo que Sí, aquí está. Ad hominem. La falacia ad hominem. Excelente. sí, pues la verdad, yo no sabía, yo lo había escuchado como tal, pero no sabía cómo se aplicaba y ya con esto ya supe cómo se aplican y cómo se suele manifestar. Sí, gracias por tu aportación. ¿Alguien más? Bueno, si no, si no hay quien más participe, damos por concluida esta clase. Espero que si les interesan estos temas, se contacten con Ale, le hagan saber y así podemos tal vez analizar de manera más profunda y darles los elementos que ustedes necesitan para que conozcan estos temas. Ya sea el final de la vida, el inicio de la vida, otro tema que ustedes tengan duda, donación de órganos y este tipo de cosas. Fue un placer estar con ustedes. Disfruté mucho en verdad de estar compartiendo este espacio y si tienen alguna duda me la pueden hacer saber por correo electrónico. Ale les puede compartir mi correo electrónico por a manera de texto. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Hasta luego. Igual, hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Adiós.